Buenos días, amados hermanos. Hoy continuamos con la serie de predicaciones temáticas y el día de hoy, en medio de esta transmisión virtual, no podría ser otro que la Navidad. Por eso el mensaje de esta mañana se llama Cristo, nuestra Navidad verdadera, basados en el Evangelio del apóstol Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 16. Y para comenzar, yo les hago la pregunta: ¿es pecado para un creyente celebrar Navidad? Y esta pregunta surge cada año exactamente en esta fecha. En primer lugar, no hay un mandamiento bíblico directo que nos lleve o nos motive a celebrar el nacimiento de Jesús cada 24 o 25 de diciembre, como lo quieran tomar, a medianoche. No hay nada en la Biblia que incluso indique que Jesús nació un 25 de diciembre. De hecho, hay mucho en las narrativas del Nuevo Testamento que indicaría que ese nacimiento no ocurrió durante esta época del año. El contexto histórico de este asunto hace 2000 años resulta que todos los 25 de diciembre en el Imperio Romano había una fiesta pagana ligada a las religiones mistéricas o religiones de misterio que practicaban ceremonias secretas de cultos a diferentes divinidades. Entonces, los paganos del Imperio Romano celebraban su fiesta anual cada 25 de diciembre, mientras que los genuinos convertidos soberanamente por el Señor, conocidos como creyentes o cristianos, ya no querían participar de esas fiestas paganas. Así que entre ellos se dijeron: mientras todos los demás celebran estas fiestas paganas, nosotros vamos a tener nuestra propia celebración. Vamos a celebrar lo que es más importante en nuestras vidas: la encarnación de Dios, el nacimiento de Jesucristo. Así que este va a ser un tiempo de gozosas festividades, celebración y adoración para nuestro Dios, Rey y Salvador. Es decir, que los primeros creyentes entendieron que la verdadera celebración de los hijos de Dios era celebrar al Señor Jesucristo. Hermanos, no podemos pensar en nada que sea más grato para nuestro Señor Jesucristo que toda su iglesia festejando simbólicamente su nacimiento cada año. Y digo simbólicamente porque esta fecha es simplemente simbólica, ya que nadie sabe con exactitud, y la Biblia nos lo revela, el día que nació exactamente el Señor. Por tanto, no es importante, lo importante no es la fecha. Lo importante de esta celebración es el hecho de que un Dios eterno se vista de hombre, se encarne. Además, tengamos en cuenta que todo el principio de festividad y celebración anual está completamente arraigado a la antigua tradición judía. Es decir, los romanos y otros imperios se apegaron a la costumbre de celebraciones anuales cada año, como los cumpleaños, que tanta disciplina vieron en el pueblo étnico de Israel. Entonces los demás imperios dijeron: ay, hagamos fiestas también como ellos cada año. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hubo momentos en los que enfáticamente se ordenó al pueblo que recordara ciertos eventos con celebraciones anuales. Por ejemplo, ahí tienen en su pantalla Jueces 21:19. La primera parte dice: y dijeron, he aquí, cada año hay una fiesta del Señor en Silo. También en Esther 9:27 dice: los judíos establecieron e hicieron una costumbre para ellos, para sus descendientes y para todos los que se aliaban con ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días conforme a su ordenanza y conforme a su tiempo señalado cada año. En Hebreos 9:25 dice: no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo
cada año con sangre ajena. Así que aunque el Antiguo Testamento no requiere de creyentes que celebremos la Navidad cada año, ciertamente no vemos nada de malo en que la iglesia entre en este tiempo de gozo, de celebrar esa encarnación de Cristo, el evento que dividió la historia de la humanidad. Históricamente, el origen de celebrar la Navidad, que en latín es nativitas, en latín es nativitas, que significa nacimiento o Navidad. Ese es el contexto histórico de este periodo que celebramos cada año. Nativitas, natividad o Navidad, que significa nacimiento. ¿De dónde viene esa palabra? Esa palabra viene del griego Génesis. Natividad viene de Génesis, que significa principio, linaje, generación o nacimiento, como el primer libro de la Biblia en orden escatológico, no en orden escatológico, sino en orden temario. Ahí tenemos Génesis. Génesis, esa misma palabra Génesis significa nacimiento o linaje. Y en este caso, celebrar el Génesis de nuestro Señor Jesucristo tuvo la intención de honrar no a Mitras o a cualquier otro falso dios de una religión mistérica, sino la encarnación y nacimiento de nuestro Rey Dios eterno. Nada más grato para nuestro Señor Jesucristo que su amada iglesia festeje su nacimiento o su génesis, su natividad, su linaje cada año. Muchos asocian el 25 de diciembre con las celebraciones paganas babilónicas de Tamuz, supuesta encarnación de Nimrod, que ya había muerto, y de Semiramis o Ishtar, que es la mamá de la esposa de Nimrod, la mamá de Tamuz, que a través de un supuesto rayo de luz que tuvo en su vida, la dejó embarazada en su viudez. Acababa de morir Nimrod, su esposo, y ella salió embarazada por su adulterio. Y entonces, en una mitología mentirosa que ya sabemos que no es cierta, sino inventada por esta Ishtar para cubrir su adulterio, entonces narró con fantasías y avaladas por esa cultura babilónica, se inventaron ese asunto. Entonces dicen que ese Tamuz nació el 25 de diciembre. Y a propósito, también la celebración de nuestra Pascua llega a ser asociada con esta falsa diosa Ishtar en el mundo antiguo. Pero que la iglesia cristiana se reúna para celebrar la resurrección de Jesús en la época pascual no es algo que vaya a provocar ira a Dios, solo porque los paganos la asocien con alguna conmemoración suya. Igual pasa con reunirnos los domingos. Los legalistas, la gente legalista dice que estamos adorando al Dios Sol, entonces que debemos reunirnos en los sábados, porque el domingo es el día del Sol. Y entonces nosotros nos debemos reunir los sábados. Qué cosa tan horrible. Pero nosotros no celebramos los domingos por ser domingo, por ser un día. Celebramos los domingos es por ser el primer día de la semana donde Jesucristo resucitó. Celebramos es la resurrección, el hecho, no el día. El día no, es el hecho de que Cristo resucitó. Y como resucitó el primer día de la semana, el domingo, entonces nos reunimos y nos congregamos y adoramos ese día. Exactamente igual es con la época navideña, en la que, repito, no celebramos una fecha, sino celebramos un hecho, el más importante hecho para la humanidad, el milagro más grande de toda la historia. Es la encarnación y nacimiento del Señor Jesucristo, como ya lo he explicado. El nacimiento de Cristo es el milagro más grande porque es Dios
hecho hombre. Cómo un Dios eterno pueda caber en una naturaleza humana, en un ser humano. Ese es el milagro más extraordinario jamás posible pensado. Pues bien, Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad, o sea, todo Dios, reside corporalmente en él, hablando del Señor Jesucristo. Por eso que cada vez que celebramos la Navidad, la Natividad, en realidad estamos celebrando el mayor de todos los milagros posibles, el génesis de Cristo, el génesis o nacimiento de un Dios eterno haciéndose un ser humano para poder pagar el precio de nuestras faltas y pecados. Así que oremos y comenzamos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias por el día de hoy, como el mundo entero celebra tu nacimiento, pero todo el mundo entero no celebra tu evangelio. Sinceramente te pido porque bendigas este mensaje para que llegue a todas las personas que más podamos compartir y que lleves a cabo tu voluntad a través de este mensaje para darnos la claridad bíblica de por qué es necesario celebrar como creyentes este acontecimiento divino. No para pegarnos a las tradiciones del mundo, donde es más importante los regalos, personajes ficticios como el Papá Noel y todas estas celebraciones paganas, sino como el entendimiento claro y fiel de por qué nosotros sí tenemos un derecho y un gozo y un privilegio de poder conmemorar y aprovechar estas festividades para predicar el Evangelio de Jesucristo a quienes no lo entienden, no lo conocen. Te pido que bendigas este mensaje, que si hay alguna persona entre la audiencia que no conoce verdaderamente a Cristo como Señor y Salvador, que hoy sea el día más importante de su vida, que hoy nazca como hijo de Dios, que hoy sea la natividad, el génesis de su vida espiritual, que hoy lo convenzas de pecado, justicia y juicio y lo lleves a salvación eterna, porque lo pedimos en el nombre de Cristo, dándote gracias. Amén. Muy bien, hermanos, entendamos que celebrar Navidad no nos hace ni más ni menos espirituales. No nos convierte en pecadores perdidos ni paganos, como dicen algunos pentecostales carismáticos legalistas. Que Dios nos va a enviar al infierno eterno por celebrar porque tenemos un arbolito en la casa o cosas de esas. No, no estamos adorando árboles, no estamos adorando matachos, no estamos adorando ángeles, no símbolos idolátricos, por el hecho de aprovechar que el mundo en general, al menos una vez al año, tiene en mente esta encarnación de Dios en Jesús. Tanto que en muchos países comunistas, países del Extremo Oriente y del Medio Oriente, prohíben celebrar la Navidad a costa de la misma muerte de los que la celebramos, de los creyentes genuinos y de muchas tradiciones religiosas que también celebran Navidad. Por algo, este mundo perdido se opone a recordar el nacimiento del Señor. Nosotros tampoco pecamos si no la celebramos, hermanos. Hay que tener en cuenta eso. Pero bueno, aun si fuera cierto que es una época pagana, que es una época como si le perteneciera al diablo, qué locura con esas tonterías que salen estos legalistas, emocionales, carismáticos. Qué locura, qué orgullo, qué fanatismo decir que no, que esta es una fecha del diablo. Cuando todos los días y todas las épocas de la vida, del año, en realidad pertenecen a nuestro Dios creador. Todos los días son para Él. Pero digamos que fuera cierto que es una época pagana, como se lo han inventado. Como pretenden decir que con toda esa basura que publican en internet, satanizándolo todo. Y satanizando también la Navidad. Si fuera cierto eso, miremos cómo la palabra de Dios, cómo Dios usó a Pablo y aprovechó un símbolo que sí era mundano e idolátrico y pagano para predicar a Cristo. O sea, Pablo aprovechó que el mundo perdido tenía una
conmemoración pagana, simbólica, y usó ese símbolo para predicarles a Cristo. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros con la Navidad? Predicar a Cristo como el Dios verdadero. Bueno, dice Hechos 17, ahí lo tienen en pantalla, Hechos 17, 22 y 23. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos, supersticiosos. Ese término religioso significa supersticioso en todo sentido. Porque mientras pasaba y observaba los objetos, los ídolos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Y ahí les predicó el Evangelio del Señor Jesucristo. Yo pregunto, hermanos, si Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, partió de algo pagano para predicar a Cristo, ¿vamos nosotros a dejar de aprovechar una época como estas, que no es ni mundana, ni pertenece al diablo, ni a una celebración pagana del nacimiento de Cristo? Eso es algo bellísimo, por el hecho de haber sido imbuida de materialismo comercial por los incrédulos, para hacer una época más bien comercial en vez de ser devocional o espiritual. Vamos a dejar de aprovechar esta época para dejar de anunciar el propósito de la encarnación de Dios y predicar el Evangelio de Cristo a los demás. ¿Acaso no usamos el mismo dinero que es mundano para pagar nuestro mercado y comprar lo necesario para sobrevivir? Si alguien me dice que no, que eso es mundano, que eso es prohibido por Dios, entonces ¿usted por qué usa el dinero? Si el dinero también se usa para cosas paganas y mundanas. Necesitamos, hermanos, dejar de existir y vivir en este mundo para ser más espirituales. No, hermanos, precisamente el diablo quiere que nos amarguemos, y aun que nos dividamos como iglesia en épocas como estas, para que por la ignorancia del mundo religioso pagano, que celebra la Navidad sin entender su contenido teológico, entonces dejemos de celebrar al Señor y su natividad. Así que nuestra adoración es Cristo. Él es nuestra Navidad, nuestra natividad, nuestro Génesis verdadero. No una época, no un día, no una fecha, sino la celebración de su encarnación. ¿Queda entendido? Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado la historia de Navidad? Yo les pregunto, ¿cuántas veces hemos escuchado la historia de Navidad? Bueno, leamos el pasaje base del mensaje para hoy. Dice Lucas 2, 1 al 8. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que nos ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber.
Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Esta es la historia de Navidad que vamos a desglosar en este mensaje temático para el día de hoy, 24 de diciembre. Para los que no tienen en cuenta a Cristo en sus vidas, para los incrédulos o ateos, para quienes no conocen el plan de redención de Dios por gracia a través de la exclusivamente obra y fe en Cristo Jesús y su sacrificio de cruz, la historia de esta joven virgen y de su marido que viajan a Belén y da a luz un hijo y todo eso, esta historia pasa de moda y pierde cada día más interés entre ellos. La escuchan, tal vez muchos la escuchan una vez y ya no vuelven a escucharla, pero para todos nosotros quienes somos genuinos creyentes, para quienes Cristo es nuestra Navidad verdadera, esta historia es nuestra vida, nuestra devoción. Si alguna vez hubo una historia que contar para siempre, indudablemente es esta, pues nos recuerda el por qué celebramos la Navidad con el gozo debido, el por qué celebramos a Cristo con nuestra Navidad como nuestra Navidad verdadera. Aún el asunto mismo de los regalos entre cristianos se popularizó desde esa misma época a raíz de los presentes de los Reyes Magos. Por eso tenemos como en Mateo, ahí tienen en su pantalla Mateo 2:11, dice: entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios, regalos de oro, incienso y mirra. Lo increíble es que fue el cumplimiento profético 1000 años antes anunciado. O sea que esto se cumplió 1000 años después que lo anunció Dios a través del salmista. En el Salmo 72, 10, 11 dice: los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrezcan tributo y póstrense ante él todos los reyes de la tierra y sírvanles todas las naciones. Esto ya estaba escrito, esto de los magos y de los pastores y todo esto, lo que se celebró en esa natividad de Cristo ya estaba profetizado 1000 años atrás. De aquí es que salió la teoría de que eran reyes los magos que venían de Babilonia, pero la Biblia dice que eran magos, no dice que eran reyes. También fue el cumplimiento profético de 700 años atrás en Isaías 66. Dice Isaías 66: una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efa. Todos los de Sabá vendrán, traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Traerán las buenas nuevas del Evangelio, el nacimiento de Cristo para morir por los pecadores. Estos presentes son solo un pequeñísimo reflejo del más grande, maravilloso, insuperable, invaluable, glorioso, eterno y completamente inmerecido regalo de Dios Todopoderoso a esta humanidad perdida. Es su Hijo divino. Por tanto, Navidad nos debe recordar el Evangelio de Jesús. Es el regalo de Dios para todos los salvos, para todos los creyentes. Por eso se hizo hombre. Por eso esos regalos tuvieron un inmenso valor simbólico que apuntaban a esa deidad de Dios. Era un inmenso regalo. Apuntaron al Evangelio de Jesucristo también. Por ejemplo, ahí tienen en pantalla el oro era un regalo que se le daba a los reyes. Era usual para los reyes. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El incienso era usado para la adoración. Significó que ellos reconocían su deidad como hijos de Dios.
como hijo de Dios, a Jesucristo como hijo de Dios. El bebé en ese pesebre era Dios encarnado. Y ese incienso se usaba para esa adoración, el reconocimiento de que Jesucristo, Jesús, ese bebé, era Dios hecho hombre, Jesús, el Hijo de Dios. Y la mirra era utilizado para perfumar personas, pero también para embalsamar cadáveres, para mantenerlos, para conservarlos. Y significó que ellos, cuando llevaron la mirra, esos magos llevaron el oro, la incienso y la mirra, significó que también reconocían a ese niño como el Dios 100% hombre, que un día iba a morir por todos los hombres que iban a llegar a la salvación. Hoy podemos dar presentes o regalos que, al igual que esas ofrendas, deben apuntar solamente a Cristo y su gracia como nuestro generoso Dios proveedor que se dio completamente por y para nosotros. Cuando demos un regalo y nos digan gracias, digamos: Señor, gracias a ti. O es por gracias a Dios. No, es un regalo de Dios. Es un regalo de la gracia de Dios. O es porque Dios me ha dado para poderte dar, etcétera, etcétera. Pero que exaltemos la honra y la gloria únicamente para el Señor. No de que seamos buenos y con mucho gusto, es que soy generoso. No. Pues bien, esta es la historia que narra como la historia de Lucas 2 y del Evangelio en ese nacimiento, natividad de Jesús. Es la historia que narra cómo el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo, la palabra hecha carne, se hizo carne, se hizo hombre. Por eso Juan 1:14, lo vemos ahí en Juan 1:14, vemos cómo dice Juan 1:14: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Tenemos idea cuántas veces en nuestras vidas hemos oído y leído la historia de esa Navidad? Vuelvo y les pregunto. Podríamos leerla una y otra vez, y no sé ustedes, pero yo nunca me canso ni me cansaré de oírla hasta que el Señor vuelva por sus escogidos hijos. El que tiene oídos para oír la palabra de Dios, que la oiga una vez más para entender que Cristo es nuestra verdadera Navidad o Navidad verdadera. La repetición no tiene el poder de borrar la magnificencia de este relato. Es más, mientras más lo contemplemos, mientras más lo oigamos, mientras más lo meditemos, mientras más lo celebremos, mayor gozo deberíamos experimentar en cada Navidad. Por eso a mí me encanta la Navidad. Podríamos preguntarnos una y otra vez: ¿por qué nació en Belén? ¿Por qué escogió ese sitio? Bueno, Lucas responde junto al inicio de su narración, ahí en Lucas 2:1, comenzando con este pasaje. A desglosarlo, Lucas 2:1 dice: y aconteció en aquellos días que salió un edicto, de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Aquí tenemos que César expide un decreto. César requirió que fuera censada toda persona que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Este César es un apellido romano que fue convertido con el tiempo en título, y ese título es César o Kaiser o emperador. Eso es lo que significa César. Este se llevó el título de César el Augusto. Este César, el de los días de nacimiento de Jesús, era el Augusto, que significa César o el Kaiser el Magnífico. Y fue el segundo de 12 Césares que existieron en Roma. Después de Julio César, el primer César, Julio César, el primer emperador, vino este César Augusto. Y fue uno de los gobernadores más despiadados de la antigüedad, llamado Octavio también, quien se convirtió en César Augusto. Su nombre original o de cuna era Octavio. Este asesinó a 300 miembros del Senado de la República de Roma para lograr sus propósitos,
y con esa autoridad plenipotenciaria emitió un edicto y dijo que todos los que estaban bajo el dominio romano se sometieran a un censo. Por eso continuamos con el versículo 2. El versículo 2 dice, Lucas 2:2, este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Él quería contar la cabeza de todo mundo en el Imperio Romano con el propósito de imponer más impuestos a fin de incrementar las arcas y la riqueza y el dominio de ese imperio. Así que por mandato de este César Augusto, él dio la orden. Y si miramos la superficie, nos hacemos la pregunta de por qué nació Jesús en Belén. Bueno, la respuesta es obvia y fácil. Dice el versículo 3 de Lucas 2, continuando ahí, Lucas 2:3, que está en pantalla. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Nació en Belén. Si Jesús nació en Belén, entonces sus padres tuvieron que hacer este viaje pesado desde el norte de Israel hasta Nazaret, hasta Judea y hasta Belén, a unos pocos kilómetros de Jerusalén, para poder registrarse y ser constituyentes o ser contribuyentes. La razón por la que Jesús nació en Belén es porque sus padres, aunque estaban afligidos con la carga de impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos, de la opresión y tiranía romana, sin embargo se sometieron al magistrado civil e hicieron este viaje a riesgo de la misma vida, tanto de la madre como del bebé que había sido concebido en su vientre. Es decir, gracias a César Augusto, Jesús nació en Belén, pero en realidad todo fue por la voluntad soberana de Dios, ya que 7 siglos antes este mismo César Augusto existiera, antes que subiera al poder, antes que siquiera dictara un edicto de registro para todos los ciudadanos del Imperio Romano, un profeta menor de esa pequeña nación de Israel étnico, recibió la palabra de Dios a través del Espíritu Santo y usándolo pronunció la más increíble profecía acerca del diminuto pueblo de Belén. Miqueas 5:2, dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres de Efraín, de la familia de Efraín, Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Notemos, hermanos, que antes de que saliera el edicto de César Augusto, ya desde la eternidad pasada salió el edicto del Señor Dios omnipotente que reina y gobierna perfectamente todo el universo, quien es el creador y amo de todo lo que existe. Él es el Señor de la historia, quien determinó los mismos límites del Imperio Romano y quien determinó que en un día particular, en un lugar, en un sitio particular, ocurriría la encarnación de su Hijo amado. Por eso dice Lucas 2:4-6. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su nacimiento. Así que antes de conocer la teología reformada, cuando yo no entendía plenamente el aspecto de la soberanía absoluta de Dios, yo me preguntaba cosas como, bueno, ¿y si el edicto de César Augusto hubiera sido emitido un año antes o un año después? ¿Y si María hubiera dado a luz en el camino antes de llegar a Belén, etcétera? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera cambiado alguna circunstancia de todas estas? Toda la importancia profética de la palabra de Dios se habría derrumbado al quedarse sin cumplir. Pero debido a que salió el edicto de Dios, no podía ser que Jesús no naciera en Belén. Era imposible, porque él ya lo había determinado siglos y siglos desde la eternidad pasada. Pero entonces, ¿por qué la providencia de Dios? Dios eligió esta pequeñísima ciudad, la más pequeña entre las ciudades y tribus de Judá,
para ser el lugar de nacimiento de la persona más importante del universo. ¿Por qué? Bueno, fue obvio que en el Antiguo Testamento, porque ese pequeño pueblo había sido la ciudad natal del rey más grande que había existido hasta ahora en Israel, hasta ese momento que nació Jesús, el rey más grande, y desde la caída de las 10 tribus del reino del norte en 586 a.C., ningún rey del linaje de David había vuelto a gobernar sobre Israel. Y este pequeño pueblo Belén, que significa la ciudad o casa del pan, eso es lo que traduce Belén, y por supuesto Él es el pan de vida, Él es la ciudad eterna, la nueva Jerusalén, había sido la más olvidada hasta siglos más tarde, cuando milagrosamente esta casa de David fue restaurada y su reino fue renovado con el admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz, que profetizó Isaías 9:6. Nació en esa ciudad natal del mismo David, y ahora nace el Hijo de Dios. Increíble cómo Dios obra en medio de las complejidades del tiempo y del espacio de tal manera. Ni un segundo antes ni un segundo después, este niño nació en Belén, porque Dios lo había determinado así desde la eternidad pasada. Lucas 2:7, vamos con Lucas 2:7, dice: y dio a luz su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Sus padres no encontraron una habitación en la posada, entonces, sumisos a lo determinado por Dios. Por eso nos impresiona la humildad de las circunstancias del nacimiento de Jesús, que es anunciado como un rey, y sin embargo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, la señal que se da es la manifestación de un niño envuelto en pañales, en pedazos de tela cortados de una forma rudimentaria y tosca, para abrigar al recién nacido y mantenerlo caliente, y es colocado en un pesebre donde las bestias comían, donde comen los animales. Difícilmente fue un palacio real, difícilmente fue un lugar de esplendor, difícilmente fue un palacio lleno de oro y de mármol pulido. Y vemos a lo largo del ministerio de Jesús que Él toma sobre sí una misión de humillación. La suya es la vía dolorosa, el camino de la cruz. Él es aquel que describe Isaías 53. Isaías 53, que dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Aquí vemos cómo en las circunstancias de su natividad, de su nacimiento, casi un retrato absoluto de pobreza y humillación. Pero ¿saben por qué Cristo es nuestra Navidad verdadera? Porque Él es nuestra natividad, nuestro nuevo nacimiento. Es que Jesucristo dijo a Nicodemo en Juan 3:3: es necesario nacer de nuevo, es necesario natividad de nuevo, génesis de nuevo, comenzar de nuevo. Y también nacimos, ustedes y yo nacimos en pobreza, porque éramos mendigos espirituales, enemigos de Dios. Al pasar de ser vulgares pecadores necesitados, Él nos convierte por el nacimiento espiritual en Cristo Jesús, por la fe en Cristo, en escogidos hijos adoptados de Dios. Qué cuadro más maravilloso, que la Navidad que celebramos es también nuestra Navidad propia. Yo nací en los primeros meses del 94, en febrero, marzo del 94, del año 94, hace 30 años ya. Y Dios en su infinita bondad me dio la Navidad, fue en esos días. Por eso es tan importante poder celebrar simbólicamente esta fecha, porque también celebramos nuestra propia natividad en Cristo Jesús, por supuesto. Lucas 2, del 8 al 10, mire lo que dice: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán
para todo el pueblo. A menos, hermano, a menos de medio kilómetro del establo donde estaba acostado el bebé, sin electricidad ni tecnología, sin equipos de sonido ni consolas, se dio el mayor espectáculo de luz y sonido que jamás se había producido sobre la faz de la tierra. Apareció cuando estos pastores estuvieron toda la noche en el campo cuidando sus rebaños durante sus vigilias. Por eso narra la palabra de Dios que Jesús no nació en época de diciembre porque es invierno, mientras aquí están pastoreando en la noche el ganado. Eso ya es primavera o verano. Así que dice, y la gloria, el versículo 9 dice de Lucas 2, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Se nos dice que de pronto hubo un resplandor, y aquí esa palabra resplandor es perilampo. ¿Y qué tipo de resplandor es ese? Ese perilampo en griego. Bueno, era la Shekinah, era la misma Shekinah de Dios. En hebreo, la palabra Shekinah es la misma palabra gloria, que es doxa en griego. Doxa en griego, Shekinah en hebreo. ¿Qué significa? La palabra significa literalmente la presencia de Dios o la morada de Dios, por supuesto, refiriéndose al lugar donde Dios se manifestaba en medio del Israel étnico. Era su presencia como la luz admirable que se manifestaba entre los querubines del propiciatorio en el arca. En el Antiguo Testamento el arca era el sitio donde Dios se manifestaba, en el lugar santísimo del templo. En el Nuevo Testamento se usa entonces esta palabra doxa o gloria, que es la misma Shekinah, o gloria de Dios, radiante, refulgescente, cegadora, deslumbrante, flameante. El tipo de gloria que dejó ciego al apóstol Pablo cuando estaba en camino a Damasco para matar cristianos y apresar cristianos. Es el tipo de gloria que brilló a través de la naturaleza humana de Cristo en el monte de la transfiguración. Y a lo largo de las escrituras la metáfora suprema de Dios es que la luz de Dios es Cristo. Cristo es la luz del mundo. Porque Él es pur catanalisco. Él es fuego consumidor. Pur catanalisco significa fuego consumidor. Pur catanalisco, ahí lo tienen ustedes en griego en la pantalla. Pur catanalisco significa fuego consumidor, y su gloria tiene un resplandor, como sabemos, impresionante, incandescente, increíble. Incluso los ángeles serafines en el cielo tienen que cubrir sus rostros, no sea que vean esa gloria directamente y perezcan, porque es tan fuerte, tan abrasivo, tan candente, es tan brillante que quema, que mata. Por eso mismo Isaías 6.2, que lo tengo ahí citado, Isaías 6.2, dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. 2 alas específicamente para cubrir sus rostros de la Shekinah, del fuego consumidor, del pur catanalisco, de la doxa de Dios. Esa es la gloria que se manifestó sobre los campos esa noche en Belén. Las traducciones de la Reina Valera del 60 y la Biblia de las Américas nos dicen que cuando esto sucedió, apareció el resplandor, aparecieron y los pastores tuvieron gran temor. Es como si encendieran un foco en el cielo y ¿de dónde salió ese reflector? Ellos se asustaron. Por eso dice Lucas 2.9, la segunda parte, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero las versiones más antiguas, cuando hablan de este pasaje, dice quedaron sobrecogidos de temor. Este gran temor es quedar sobrecogidos. Ahora, la idea de estar sobrecogidos es un concepto, tuvieron gran temor, quedaron sobrecogidos de temor. Esta idea de estar sobrecogidos es un concepto que hoy en día nuestro idioma no dimensiona suficientemente como lo hacía
los lenguajes de la antigüedad. Aunque hay excepciones, porque a veces la gente dice, ay, ustedes han escuchado, ay, es que me sobrecogió la tremenda cuenta del supermercado. Uno está haciendo mercado y tú, ¿cuánto subió? Y entonces quedamos sobrecogidos con una cuenta del supermercado. O la cuenta del restaurante, uy, yo creí que era más poquito y quedamos sobrecogidos. O estoy sobrecogido al ver el mal estado de esa persona que tuvo ese accidente, etcétera, etcétera. Usamos muchas veces esta palabra hablando de algo que nos intimida, que nos conmueve y a veces hasta que nos duele. Pero la Reina Valera del 60 dice en Job 30, 27, tienen ahí en sus pantallas Job 30, 27, mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. Así que estar sobrecogidos de temor es estar radicalmente aterrados, con un miedo literal que llega a doler, es estar llenos de pavor y de terror. Así quedaron los pastores ante el espectáculo de la Chequina de Dios. Y esto fue cumplimiento literal del pasaje que ya les muestro, del pasaje Isaías 8:13. Ahí lo tienen en pantalla. Sobrecogidos. Isaías 8:13 dice, al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Él sea vuestro temor y sea vuestro terror. Que sea vuestro sobrecogimiento, que sea vuestra reverencia y miedo literal. Debemos estar sobrecogidos ante la presencia de Dios. Todos los días deberíamos amanecer con ese temor reverente para presentarnos hasta el Señor. Pero a veces lo hacemos con tan liviandad que ni nos importa si hemos pensado en el perdón de Dios y en su gracia infinita. Muy bien, así que tenemos a José y María en el pesebre tratando de mantener al bebé caliente con escasez y en medio de oscuridad y sin luz eléctrica en ese momento. Y justo al otro lado del campo brilla la gloria de Dios, destella la presencia de Dios ante los pastores que escuchan el anuncio, el evangelio, las buenas nuevas del ángel que hace ese anuncio del evangelio, buenas noticias, de la natividad, de la Navidad, del Génesis de Jesús. Por eso dice Lucas 2:11 al 14, porque os ha nacido natividad hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con él ángel, una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Esta es la buena nueva que se anuncia, el Salvador, el Mesías, el Cristo, el Señor. Y luego leemos que de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Pensemos en el ejército más poderoso del mundo. Este ejército no se compara a nada al ejército celestial de Dios que se presenta aquí, y no está hablando de unos cuantos angelitos por ahí regados, desperdigados, no, sino de un ejército de millones y millones de ángeles, una tropa de ángeles que llenan los cielos hasta donde los pastores alcanzan a ver. ¿Por qué creen ustedes que estamos viendo lo que los pastores pasaron, que están sobrecogidos de temor? ¿Qué creemos nosotros que está pasando ahora? Cuando ellos miran a su alrededor y no ven más que cientos de miles de millones de un ejército angelical cantando juntos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y luego así de rápido, ese resplandor pasó. El resplandor se apagó y los ángeles se fueron y los pastores se dijeron nosotros, uy, mira lo que dice ahí en el pasaje final de Lucas 2,
15 al 16 dice: y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, desaparecieron, los pastores decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, esto que nos ha mostrado Dios en esta visión que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Vamos, vamos, decían unos a otros, vamos a Belén, como dice la canción. Vamos ahora mismo con nuestros propios ojos, veamos con nuestros propios ojos el cumplimiento de esto que nos fue dicho. Y así, hermanos amados, la Escritura nos dice que se apresuraron y fueron a buscar al bebé que estaba envuelto en pañales y lo encontraron en Navidad, en su natividad, en su nacimiento, en su génesis. ¿Cómo un creyente genuino no se emociona con la Navidad o Natividad de Jesús? Si Cristo es nuestra verdadera Navidad, la que debemos celebrar, no en esta época solamente, sino todo el año, todos los días deberíamos celebrar esta Navidad, este Génesis de Cristo, esta encarnación. Increíble que nos dejemos robar el inmenso gozo de ver y celebrar la milagrosa encarnación de la Shekinah de Dios en un ser humano, en Jesús. Todo porque el mundo religioso y el mundo pagano conmemora estas bendiciones infinitas sin entenderlo, sin entendimiento del Espíritu Santo para sus vidas. Mientras nosotros somos los escogidos hijos de Dios, que sí tenemos toda la revelación escritural, como lo hemos expuesto esta mañana, que Él es el único y majestuoso Rey, y debemos celebrar, conmemorar, gritar, adorar, es forma escritural, celebrar como celebraron los ángeles, como celebraron los pastores, como celebraron los magos, como celebraron los verdaderos creyentes, el único y majestuoso hecho de la encarnación de Dios en un hombre, en Cristo Jesús. Concluyendo, hermanos, ya pasando a la conclusión, Cristo es nuestra Navidad verdadera. Hemos visto Lucas 2 del 1 al 16 en forma expositiva temática, y Cristo es nuestra Navidad verdadera según la palabra de Dios. Hermanos, hace más de 2000 años existió una secta de judíos separatistas que se llamaron esenios, que no querían relacionarse con el resto del mundo porque dizque los contaminaban de su mundanidad. Y entonces ellos prefirieron irse a vivir en monasterios, alejados del resto de la población, como los Amish hoy en día en ciertas poblaciones del mundo, que se apartan y separan y no tienen ni luz eléctrica, ni teléfonos celulares, ni nada de esas vainas. Y entonces ellos se alejaron del resto de la población, creyendo que así se iban a mantener puros y espirituales. Pero se separaron tanto, ellos con buenas intenciones lo hicieron, no me malentiendan, ellos lo hicieron con buenas intenciones. Los esenios creyeron que no, para no caer en tanta mundanidad y en tanta cosa como a veces vemos a muchos creyentes, ya es mundanizado. O sea, en vez de que la iglesia cristianice o evangelice al mundo, lo que hace el mundo es mundanizar o paganizar al cristiano. Eso es terrible. Bueno, ellos se separaron con buenas intenciones, como les digo, pero faltos de sabiduría. Se separaron tanto del mundo que ellos mismos se perdieron. Antes de Cristo se perdieron la primera Navidad sobre la tierra hace 2000 años. No supieron de la venida de la encarnación del Señor. No vieron a Cristo, lamentablemente, muy a pesar de que ellos guardaban la ley de Dios dada por Moisés. Se perdieron de presenciar la gloria, la Shekinah de Dios en Cristo. ¡Qué triste! Ellos no vieron el resplandor de los cielos como si lo vieron los pastores. Ellos no vieron al niño como si lo vieron los magos. Ellos no vieron a Jesús y a María criando al Mesías como lo vieron los discípulos y todos los creyentes. Que no nos pase lo mismo, hermanos. Y entendamos, por ejemplo, que aunque la Iglesia Católica Romana celebra con gozo la fiesta de la Ascensión de Jesús cada año,
que es lo que conocemos como Semana Santa. También que algunas entidades protestantes lo hacen, pero siendo sinceros, la gran mayoría de creyentes bíblicos, como ustedes y yo, los cristianos verdaderos, no lo celebramos. Ay, dice que no celebramos la Pascua porque eso también es como una rememorización pagana. O la fiesta de Navidad, porque es que los druidas y los celtas y los arbolitos y los regalitos y yo no sé qué vaina y tal. Basura, no le crean toda esa basura que han satanizado todo. Ay, no, es que nosotros no lo celebramos. ¿Por qué? Primero por temor a ser identificados con tradiciones religiosas paganas, como la de Roma o la de otras religiones. Y en segundo lugar, no celebramos Navidad por temor a estar equivocados. Ay, no, porque es que él no nació en esta época, no corresponde a la realidad de lo que ocurrió. Como si Dios fuera a castigarnos como pecado por celebrar Navidad. Como mi deseo, hermanos, mira, mi deseo como pastor es que celebremos como cuerpo de Cristo universal y como iglesia local y mundial este gran evento de la vida de Cristo cuando fue levantado al cielo, cuando Él fue coronado, cuando fue llevado como Rey de Reyes y Señor de Señores, que es esa celebración de la Semana Santa. ¿Recuerdan? Celebramos en Semana Santa la muerte, la sepultura y la resurrección, Domingo de Ramos y yo no sé qué, previo al Domingo de la Resurrección. Bueno, esa Semana Santa que celebra el mundo, aprovechémosla también. No para decir que fue en esa época que Cristo murió y fue sepultado y resucitado, no. Celebrémosla también como la época donde podemos predicar porque la gente está dispuesta a escuchar de Cristo. Así que con esta época de Semana Santa y la época de Navidad tenemos dos épocas de donde el mundo en general al menos piensa en el nacimiento del Mesías, en la natividad y en la muerte, sepultura y resurrección del Mesías, en esa resurrección de Cristo. Así que como Él fue levantado al cielo y coronado como el Rey de Reyes y Señor de Señores en su resurrección, también celebremos sin temor por lo que comercial que se ha vuelto su nacimiento y su encarnación. Hermanos amados, celebremos la muerte por nosotros y por supuesto celebremos principalmente su coronación, su resurrección. Celebremos los hechos maravillosos del Evangelio. No celebremos fechas. La Biblia no es específica en eso y por eso Dios no va a castigar a nadie porque celebremos Navidad. La podemos celebrar en agosto, el 10 de agosto más exactamente, que fue mi nacimiento físico. Podemos celebrarla cualquier otro día. No importa, hermanos. Aquí no importa la fecha, el día. Aquí lo que importa es el hecho. Celebramos el hecho maravilloso de que Dios se encarnó y también el hecho maravilloso que Dios, una vez fue muerto y sepultado, resucitó. No celebremos épocas, celebremos hechos. Entendemos, hermanos, que no somos aprobados ante Dios por celebrar o no su natividad, su Navidad, sino únicamente porque Cristo Jesús es su buenas nuevas. Vamos a decirle a otros feliz Navidad para luego explicarles por qué Dios se tuvo que encarnar y nació como hombre, como Cristo Jesús, y así poder representarnos ante la justicia divina de un Dios santo y justo para pagar el precio de condenación que nosotros merecíamos pagar. Vamos a dejar de aprovechar la época más famosa del año en que la mayoría del mundo piensa en Jesús, así sea como un bebé, para explicarles el maravilloso Evangelio de Jesucristo a partir de este hecho, de la encarnación del mismo Dios. Hermanos, no dejemos de celebrar este hecho. No nos dejemos robar por los fanáticos, por los falsas doctrinas o por los carismáticos. No nos dejemos robar esta celebración. Por eso, mis amados hermanos, yo les deseo una muy feliz Navidad para todos. Que Dios les bendiga y les continúe bendiciendo grandemente. Muchos abrazos y saludos para todos. Vamos a orar. Señor, te honramos y te damos gracias. Te pido que bendigas
la Navidad de cada uno de mis hermanos, esta época que nos recuerda que te hiciste uno de nosotros para poder morir y pagar el precio de nuestros pecados. Que hoy sea el día de celebración más grande que podamos tener, no porque hayas nacido este día, sino porque el hecho de haber nacido como hombre para ser nuestro Dios, Señor y Salvador. Y que si hay personas que no te conocen, que hoy sea el nacimiento, el Génesis, la natividad, la Navidad más hermosa de sus vidas. Nacer de nuevo bajo la fe en el Evangelio, en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por sus pecados. Que hoy dé salvación a quienes escuchan también este mensaje. Pido bendición divina, amado Dios, en lo que resta del día. Gracias por este culto de adoración, así sea en forma virtual. Lo pedimos y suplicamos todo esto en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén.